Hola, empezamos la sesión 8 del curso Introducción a la Antropología y la Religión, que es una actividad de extensión del Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta sesión 8 la vamos a dedicar al Islam como la tercera de las religiones monoteístas y la segunda en cuanto a aparición con ese carácter proselitista y universal que caracterizó y sigue caracterizando también al cristianismo, tal como lo vimos en la clase 7. Datos esenciales del Islam. El fundador del Islam es Mahoma. Es el primero que va a hablar de las enseñanzas que van a constituir el corpus de creencias islámicas. Y de hecho, el origen del Islam va a estar muy ligado a su vida desde el momento en que inicia su predicación. Mahoma va a ser considerado dentro del Islam el último de los profetas, y esto quiere decir que el Islam también reconoce la existencia de los anteriores profetas. Noé, bueno, empieza algunas listas con Adán, pero otras coinciden en poner a Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Pero también se reconocen a otros, como a Jonás, también vamos a ver profetas como Isaías, etc. Es decir, la lista esencial es la que les acabo de dar de Noé, Abraham, Moisés, Salomón, que se me había escapado Salomón, Jesucristo y Mahoma, y luego ya pueden seguir siendo añadidos otros. No es solamente a estos profetas. La forma de adhesión al Islam es recitando la fórmula: no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, y esto dicho ante dos testigos musulmanes y con la intencionalidad de quererse adherir al Islam. Y esa es la manera clásica de poder decir: yo ya soy musulmán. Es una religión monoteísta, como la judía, muy clara de la unicidad de Dios, a diferencia del cristianismo, como lo vimos en la clase anterior, que sí cree en un solo Dios, pero con tres personas o tres divinidades unidas en una sola divinidad, que lo podemos también interpretar así, y que va a estar determinado según la acción de Dios hacia sus criaturas, de salvación, en el caso del cristianismo, de salvación con Jesucristo, de creación con el Padre, y de la ciencia y del entendimiento con el Espíritu Santo. En el Islam no existe esto, es un único Dios, a quien denominan Alá. Además, es una religión proselitista. Empezó con las tribus arábicas, pero posteriormente vamos a ver que se incorporaron otros pueblos a medida que se va expandiendo. Podemos determinar su fecha de fundación y por tanto el inicio de su era en el año 622 después de Cristo, con la huida de Mahoma y sus seguidores de la Meca a Medina, hecho que se denomina como la Égira, y por tanto todos los años se van midiendo de año 1 después de la Égira, 2, 3, 500, 600, 1000 después de esa huida. El Islam es una religión de sumisión, digamos, su carácter etimológico es eso, sumisión. Y de ahí viene la forma en que se autodefinen: musulmán, muslim, el que se somete, el que se entrega, el que rinde su voluntad sumisamente hacia Alá. Y el Islam también es una religión que se fundamenta en un libro, el Corán. Aquí les he traído una edición. Esta es una edición en castellano para no musulmanes, y por tanto en algunas librerías especializadas la pueden encontrar. Tengo otro Corán, que ese sí ya es un Corán también para la lengua castellana, pero que tiene las características propias de la verdadera forma de escritura arábiga, que es, dicho en términos coloquiales, de atrás para adelante, como nosotros llevamos los libros. O sea, que se abre en la pasta, por decir así. Esta es la portada, para nosotros sería la parte de atrás, y cada página va como en retroceso, por decirlo de una manera, ¿ya? Aquí no, aquí ya tenemos el Corán en castellano. Además, como no es una traducción literal, aquí hay muchas expresiones figuradas para poderlas comprender en nuestro idioma.
bueno, el Corán, ¿de acuerdo? Su inicio se ubica, digamos, geográficamente en la península arábiga, es decir, en la península de lo que hoy ocupan los reinos de Arabia Saudita, Yemen, Qatar, Bahrein, Omán y los famosos Emiratos Árabes Unidos. Los musulmanes se dividieron en dos grandes ramas, los sunitas y los chiitas. Más adelante voy a explicar en qué consistió esa división. En el caso de los sunitas, van a aceptar junto con el Corán, como el texto sagrado inspirado por Alá, transmitido a Mahoma por medio del arcángel San Gabriel, también van a aceptar la tradición oral y una serie de escenas de las vidas del profeta. Es decir, que los textos aumentan y también la tradición oral va a ser muy importante para la autenticidad de los textos, tal como expliqué en el cristianismo. En el caso del chiismo, se van a adherir literalmente al Corán, es decir, solo lo que está contenido en el Corán es la revelación, la tradición no, ¿ya? Y las demás tradiciones orales que ahora ya están por escrito tampoco. Pero tienen una diferencia mayor con los sunitas, que es que sí aceptan una jerarquía eclesiástica, lo cual los sunitas no tienen. Ellos no tienen, digamos, el superior en una mezquita, sino el encargado, y cualquiera puede ir a predicar en una mezquita, claro, formado. Y además a los musulmanes los empiezan a formar en el Corán desde que empiezan a hablar y aprenden a leer con el Corán. Y tienen como característica el memorizar el Corán, tanto sunitas como chiitas. Pero en el caso del chiismo existe una jerarquía y existe un famoso imán que es el número 33, que es el que va a venir el día del fin del mundo. Eso ya no lo voy a poder explicar aquí, no nos va a dar tiempo, pero es para que tengamos, digamos, algunos indicios o nociones de sus diferencias. El Islam descansa en 5 pilares, que son los 5 pilares de su fe. Esos 5 pilares son, el número 1, la profesión de fe, la cual expliqué anteriormente. No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta, que sería el primero. El número 2, la oración o salat, es decir, que es esa oración que vamos a ver que los musulmanes realizan 5 veces al día, que es al alba, es decir, en el momento en que se está pasando todavía está la madrugada, todavía es de noche, pero que ya va a amanecer, al mediodía, por la tarde, a la puesta del sol y por la noche. Son los 5 momentos donde todo musulmán para su actividad y reza. La oración se hace dirigiendo la vista y su cuerpo a la Meca, y es donde hace las respectivas genuflexiones, dirigiéndose a la Meca, ciudad donde se encuentra la gran mezquita, que es el centro religioso más importante. El Islam tiene 3 lugares sagrados muy importantes: la Meca, Medina, que también hay una gran mezquita, y la mezquita de la Roca o de Omán en Jerusalén. Son los 3 lugares sagrados. Al inicio, por tanto, vamos a ver que en tiempos de Mahoma la oración se hacía dirigiéndose hacia Jerusalén, pero posteriormente esta dirección se traslada a la Meca, como sigue siendo en la actualidad. Luego tenemos la limosna, que sería el punto 3, que se denomina zakat o azaque, fundamentado, y esta limosna va a fundamentar el sistema de beneficencia musulmán. No es un diezmo, no, es una limosna, y esa limosna se recoge para ayudar al más necesitado de la comunidad islámica del lugar. Es decir, están organizados en mezquitas, como nosotros en parroquias, para hacer alguna similitud, o en iglesias evangélicas, como se mira aquí en Occidente, y los que acuden ahí son los que van a ser beneficiados de estas ayudas en caso de carecer de comida, de vivienda, de trabajo, o con problemas de salud y no poder subsanar el pago del medicamento, etc. Pero como es una recaudación tan grande, existen instituciones que se dedican a administrar este dinero. Por cuestiones de tiempo no puedo explicar cómo esta limosna también ha influido mucho en el origen de grupos fundamentalistas
como por ejemplo el origen de los hermanos musulmanes, etc. Pero digamos, es importante, insisto, no es un diezmo, va más allá, está integrado dentro de la Organización Comunitaria Islámica. Luego tenemos el ayuno del mes sagrado del Ramadán. El Ramadán es sagrado porque va a ser el mes en el cual fue revelada el Corán al profeta, y por eso es que se ayuna en esos meses. El ayuno consiste en, primero, estar pendientes del primer signo de la luna creciente de la primera noche del mes. Es dicho en términos más coloquiales, cuando la luna sale como unida, en ese mismo momento arranca el mes del Ramadán. Luego, el ayuno tiene que tener una intencionalidad, o sea, no ayunan por adelgazar, no es dieta, no es castigo, es unirse a ese momento de la revelación de Alá a Mahoma. Deben de abstenerse durante las horas diurnas, atención, es durante el día, de comida, bebida, tabaco y de actividad de relaciones sexuales. Es decir, durante el día no pueden comer, no pueden fumar y no pueden beber. En dado caso solo pueden sorber unas gotas de agua, un vasito, pero no agarrar, digamos, el pachón y no, tienen, porque ese es el ayuno. Pero deben de seguir su actividad normal, o sea, no pueden decir que no van a trabajar porque están de ayuno. Todo tiene que seguir igual, con la excepción de que no comen. Pero durante la noche sí comen. Se rompe ese ayuno del día al momento en que la noche absorbe los pocos rayos de luz del día, y entonces ya se puede comer. Además, durante el ayuno del Ramadán no pueden agredir ni verbal ni físicamente a nadie. Y luego ya tenemos la peregrinación a la Meca, que es el Hajj, que dura 5 días, es una visita a la Kaaba. La Kaaba es, lo van a ver en una diapositiva que vamos a colgar, es como un inmenso cajón con un gran paño negro donde se conserva un meteorito, que es la piedra negra de la Meca. Este fue un centro muy importante en el periodo preislámico y que siguió siendo símbolo de cohesión ya con el Islam. Van a caminar alrededor de la Kaaba 7 veces, se bebe agua en una poza concreta, se pernocta raso en la ciudad de Mina, que es donde vivió el profeta, se va al monte Ararat a 20 kilómetros de la Meca para ir a apedrear al demonio, y luego esto debe hacerse por lo menos una vez en la vida. La persona que es pobre, pero tiene que hacer el Hajj, con estas ayudas que les acabo de hablar del zakat, o sea, de esa limona, también existen programas para pagar a los peregrinos que no pueden costear el viaje, la peregrinación. Como estamos hablando de casi 1.300 millones de musulmanes, existen cuotas de que la cantidad de musulmanes por país que pueden llegar en un determinado año a esto. Y el Ministerio de Culto es el que se encarga de ver quién ya fue, quién no fue y todas estas características. Como les dije, el Islam está dividido en 2 ramas, sunismo y chiismo. Esta va a ser la primera división, pero posteriormente vamos a encontrar otras divisiones, pero de las 2 grandes orientaciones que son el sunismo y el chiismo, digamos, como fundamentales. Y de estas, vuelvo a decir, hay más divisiones. Y me atrevo a decir y a proponerles que en la actualidad hay mucha influencia de los problemas que se tienen en el mundo islámico por esta división, y que va a incidir en el sistema geopolítico del mundo árabe. El choque, por ejemplo, del chiismo iraní con el wahabismo arábigo lo podemos ver en Siria, donde no es una rama del wahabismo lo que domina, sino que es la rama alawita. La rama alawita del Islam es mucho más abierta, más contemporánea, porque el alawismo va también a tener mucha influencia del socialismo en los años 60, en el intento de conciliar socialismo, marxismo e islam, que van a dar origen a partidos como el Baaz, que yo sé que en la actualidad es mal visto, pero en aquella época era como el deseo de un progresismo no capitalista, sino islamista dentro del Islam. Bien, el Islam es proselitista, ya lo habíamos explicado, pero no por convicción, sino por imposición.
o en actualidad, si es por convicción, en sus orígenes fue por imposición. Por el derecho de conquista del territorio cuyos habitantes abrazaron el Islam obligados por la espada. Pero los únicos que estaban libres de no convertirse obligatoriamente al Islam en estos procesos de conquista fueron los judíos y los cristianos, porque ambas religiones aparecen en el Corán. Y porque los dos libros que inspiran a estas religiones, tanto la Torá para el judaísmo como los evangelios para los cristianos, también son citados en el Corán. Por tanto, no estaban obligados a convertirse al Islam. Los demás sí, o si no, morían. Cuando, por ejemplo, se analiza el mapa de la invasión islámica, se aprecia lo rápido que fue este proceso. En el 622 se produce la huida de Mahoma y de los suyos de la Meca a Medina. En el 632 de nuestra era, no voy a utilizar la era islámica, fallece el profeta y la conquista de la península arábiga está en curso. Y en el año 711 sus conquistas llegan hasta la península ibérica, lo que hoy es España y Portugal. O sea, para que veamos que en menos de un siglo o un siglo van a lograr dominar una gran extensión de tierras. En el mapa que va a aparecer en la plataforma correspondiente, ustedes podrán apreciar este mapa. Esta expansión obedece a la ampliación del término yihad y a su aplicación, que posee dos acepciones. La primera es la lucha interna por alcanzar el grado de sumisión ante Alá, vencer nuestra voluntad individualista para fusionarla con el espíritu colectivo de los creyentes. Ese espíritu colectivo de los creyentes es la Umma. La Umma es el universo de los creyentes. Es una unidad. Y también este concepto de la Umma es importante para entender muchos de los argumentos de los grupos fundamentalistas, como por ejemplo los del Estado Islámico. O sea, aquí encontramos los elementos de sus discursos. Quisiera decir algo al respecto, tengo pocos minutos para terminar. Muchas veces en la defensa del Islam, que también hay personas nobles, entregadas, tengo amigos musulmanes ejemplares, pero en ese intento de querer pensar que todo el Islam es bueno, se dice que los del Estado Islámico no son musulmanes, y es mentira. Son musulmanes, son practicantes. Es como si un católico, para defender que el catolicismo es todo amor y que nunca ha habido violencia, diga que los de la Inquisición no eran católicos. Es lo mismo, los de la Inquisición eran católicos, algunos son hasta santos. Entonces, no caigamos en estas simplificaciones, fruto de nuestra época, de poco razonar y mucho sentimentalismo y sensiblería. Bien. Tanto el sentido de la Umma como de la yihad son las que están en crisis en estos tiempos y son a la vez el fundamento del fundamentalismo islámico, que es lo que nosotros en la actualidad tenemos presente. Voy a terminar aquí la explicación porque para esta clase sí van a tener que leer más y en esas lecturas ustedes van a poder profundizar en las pinceladas que les he dado hoy sobre el Islam. Y esto va relacionado con la tarea. La tarea para esta vez, en esta sesión, es analizar los mapas cuyo link aparecerá en la página del instituto. No estoy seguro si vamos a poner dos mapas o un mapa, pero que va a haber un mapa, lo habrá. Y después de haber examinado visualmente y pormenorizadamente ese mapa, deben de leer los 6 artículos sobre el Islam que aparecen en los links que siguen a esta explicación de la tarea. Estos links van a estar en la presentación de PowerPoint o diapositivas que acompaña cada una de las lecciones en la plataforma del instituto y también en el grupo de Facebook que funciona para este curso libre. Una vez hecho eso, leído los 6 artículos, y si ustedes quieren pueden seguir viendo el mapa porque nos va a servir muchísimo para lo que vamos a hacer, deberán responder las siguientes 4 preguntas. Primero, ¿qué es la Umma y cuál es la importancia en el mundo islámico como determinante de su identidad? ¿Qué tan importante es la Umma en ese mundo islámico y de qué manera determina su identidad como musulmanes? 2, ¿a qué se debió el avance vertiginoso del Islam en el siglo VII y VIII, que va a ser el avance mayor? Luego va a haber un freno.
y ahí está explicado en los artículos que ustedes leerán. 3. ¿Es correcto asimilar el Islam con el cristianismo al momento de analizar la sociedad islámica y el sistema político de los países musulmanes? Porque esa es otra situación que también se repite en la actualidad. Leen los artículos y responden esta pregunta. Si es sí, también lo dicen, no pasa nada. Y el número 4 y último, ¿qué errores de perspectiva puede señalar usted a Occidente sobre su apreciación del Islam? Estas 4 preguntas, insisto, se van a responder según los artículos cuyos links aparecen en la presentación por diapositivas de esta sesión. Quiero agradecer los comentarios que han hecho a la sesión 7. Ha sido muy enriquecedor el debate que se logró armar en la página de Facebook correspondiente. Los invito a hacer esta tarea de la sesión 8 y a tener ánimo, que ya solo nos quedan 2 sesiones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.